Praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. Esta semana tenemos la historia de José. Hemos estudiado el libro de Génesis y es muy importante porque el libro de Génesis nos da la historia de redención de Jesucristo. No es un libro que simplemente nos da toda la historia de la palabra de Dios, sino que nos da el plan de redención que Dios tiene para con el hombre. Esta semana, mientras estudiamos la vida de José, es importante que nosotros entendamos la vida de Jacob. Entendemos que Jacob luchó con el ángel. Entendemos que Jacob tuvo que escapar. Muchos dicen, bueno, Jacob le robó el derecho del primogénito a su hermano Esaú. Pero yo te tengo que decir que si tú has leído tu Biblia y has leído en el libro de Génesis, el Señor le había dado palabra profética a Rebeca. Y Rebeca, cuando Dios le dio esa palabra, ella hizo pacto con Dios que esa palabra se iba a cumplir en la vida de su hijo Jacob. Muchos dicen, pero ¿por qué engañaron a Isaac? No, yo no creo que fue engaño. La sierva de Dios tenía una palabra cual Dios le dijo antes del nacimiento de Jacob, dijo, y el más adulto va a servir al más joven. Yo te digo que cuando Dios da una palabra, es necesario que esa palabra tú te arreguindes de ella. Es necesario que tú digas, esa palabra cual Dios ha hablado a mi vida, tiene que cumplirse porque quien la habló fue Dios. Aunque ocurrió donde Jacob tuvo que engañar a su padre, donde él tuvo que escapar para su vida y trabajar por 14 años por la esposa que él amó, sabemos que Raquel le dio 2 hijos. Sabemos que fueron 2 hijos muy especiales para Jacob. Ella le dio a José y ella le dio a Benjamín. Eran los 2 hijos que vinieron de la mujer que él amó, Raquel. Aunque él primero se casó con Lea, sabemos que Lea no fue la mujer cual él amó. Sabemos que la mujer cual él amó fue Raquel. Y cuando ella le dio sus 2 varones, el cual sabemos que cuando ella dio a luz a Benjamín, ella perdió su vida dando a luz a su último hijo. Cuando estudiamos la historia de José, empezamos a ver y a reconocer el plan de redención de Dios. Empezamos a entender que en este muchacho a la edad de 17 años le revela a sus hermanos que él había tenido un sueño, que era un sueño especial, que era un sueño que había venido de Dios, que era un sueño en el cual sus hermanos tenían que doblegarse delante de él. Pero entendemos que sus hermanos lo vendieron a la esclavitud. Los hermanos lo vendieron hacia Egipto. Entendemos que aunque esto ocurrió, podemos ver que todo era plan de Dios. Podemos ver que era necesario que José se fuera delante de sus hermanos para preparar el camino para los que muchos años después vendrían donde él. Te pregunto yo hoy, quizás te sientes triste, quizás te sientes con ganas de darte de vencido, pero te pregunto hoy, ¿cuál es la palabra que Dios habló? Así como lo habló por Abraham. Dios habló la palabra a Abraham, después la habló a Isaac, después la reconfirmó en Jacob, pero podemos ver que la palabra ahora se cumple en José. Te pregunto yo a ti, ¿qué palabra ha Dios dado sobre tu familia, sobre tu persona? ¿Cuál viene de tu abuela, bisabuela, tatarabuela? Y esa palabra ahora se está cumpliendo en ti. Donde Dios te sacó, sea de Puerto Rico, de las naciones latinas, te sacó para mandarte aquí a Nueva Jersey. Y quizás tú piensas, me siento triste, me siento solo, ¿qué hago yo aquí? Quizás tú eres el que está preparando el camino para aquellos en tu familia que van a recibir salvación y la palabra de Dios, cual Él habló muchos años atrás, se cumpla por medio de tu vida. Estamos viendo que pasaron años, muchos años, y ahora la palabra se está cumpliendo en la vida de José. Pero ¿cómo? Si lo vendieron a la esclavitud. Amigo, yo te digo que llega el momento en nuestra vida que Dios se nos revela a nosotros. Podemos ver que Jacob le quitó el derecho del primogénito a su hermano. Podemos ver que le quitó el derecho de la primera bendición.
cuando cogió, le robó la bendición que Isaac dio sobre su vida, se la robó a Esaú. Pero te digo yo hoy, ¿cuál es la promesa que Dios tiene para tu vida? Él hizo esto sin conocer a Dios, porque luego leemos en Génesis 28, leemos que Jacob está dialogando con Dios y le dice a Dios, Dios, si tú cuidas de mí y permites que yo regrese a esta tierra donde él levantó homenaje a Dios en Betel, él dice, Señor, si tú de verdad eres Dios y cuida de mí, entonces yo te voy a servir, Señor. Entonces yo me voy a postrar delante de ti y tú serás mi Dios. Espérate. Él engañó a su hermano. Él se robó la bendición del primogénito. Él se robó la primera bendición, pero aún no conocía a Dios. No había recibido revelación de Dios. Ve, hay muchas personas que conocen de Dios. Hay muchas personas que conocen la historia de la Biblia y conocen lo que Dios hizo en su abuela, en su tía, en su tío, en su hermano, en su hermana. Pero no han tenido revelación de Dios, donde Dios se revela a tu vida y tú empiezas a entender que Dios es el único Dios, el único que es Dios del universo, aquel que cuando habla su palabra se tiene que cumplir. Pero te pregunto yo, ¿has dejado tú que tu circunstancia te controle o estás tú controlando tu circunstancia? Lo que ocurre en nuestras vidas muchas veces que la presión de la semana, la presión de las voces que tratan de hablar a nuestros oídos, nos sacan fuera de posición, nos sacan fuera de la bendición de Dios. Pero podemos ver en la historia de José, aunque fue una trayectoria dificultuosa para su vida, podemos entender que este varón cuando estuvo en la cárcel, ahí fue líder. Cuando la esposa de Potifar mintió y dijo que él trató de abusar de ella, podemos entender que él humildemente se fue a la prisión, pero en la prisión empezó a interpretar sueños. Dios estaba preparando el camino para lo que venía. Quizás tú te encuentres en un lugar oscuro, quizás te sientes desalentado, te sientes triste, te sientes que no tienes fuerza. Pero el Señor te dice, ahí en tu oscuridad yo estoy contigo, porque en tu oscuridad yo te voy a sacar de aquello que el diablo ha tratado de prevenir en tu vida. Cuando tú tienes una palabra de Dios, no hay diablo que robe esa palabra que Dios ha hablado sobre tu vida. Aquí vemos la historia de José, que él está en Egipto y vemos que la familia de Jacob era una familia que estaba llena de celos. Podemos ver en Génesis 30, el verso 1, podemos ver que Lea tenía celos de Raquel y Raquel tenía celos de Lea. Pero podemos ver que eso se transfirió a los hijos y los hijos empezaron a vivir una vida de celo. Hermano, el celo es lo que destroza la familia y destroza las amistades. Y los hermanos tuvieron celo de José y por eso lo vendieron a la esclavitud. Y luego le mintieron a Jacob y le dijeron a Jacob, tu hijo ha sido muerto, los animales lo mataron. Y ellos mataron un animal y pusieron la sangre del animal sobre la túnica que tenía José y se la presentaron a Jacob. Pero yo te digo que la palabra dice que lo que tú siembres es lo que tú cosechas. Porque si tú estudias la vida de lo que Jacob le hizo a Isaac, dicen que el preferido de Isaac era Saúl. Eso significa que Jacob tuvo que ver con dolor a Isaac por lo que le hizo a Esaú. Pero ahora podemos ver que cuando se pasa el tiempo, podemos ver que ahora lo que él sembró cosecha, porque el hijo que él amó tanto, que fue José, ahora para él José había sido matado. Su corazón fue destrozado, así como él destrozó el corazón de Isaac. Te digo yo, hay que tener cuidado lo que nosotros sembramos, porque lo que nosotros sembramos siempre lo cosechamos. Aunque estemos en el plan de Dios, aunque Dios nos esté usando, aunque Dios nos esté bendiciendo, tenemos que tener cuidado lo que hablamos, tenemos que tener cuidado lo que sembramos, porque lo que nosotros sembramos,
eso es lo que vamos a cosechar. Su hermano, hay que tener cuidado con eso. Pero podemos ver que Rubén tenía celo con su esposa. Podemos ver que era una familia de tanto celo. Podemos ver que Judá, uno de los hijos de Jacob, se casó con las mujeres cananitas, mujeres que vivían en el pecado. Y ellos mezclaron sus vidas con el pecado. Mientras usted estudia de Génesis 37 a Génesis 50, tú vas a empezar a ver que al parecer esta familia se había olvidado de Dios. Al parecer el plan de Dios no se iba a cumplir en esta familia. Pero yo quiero decirte que aun cuando la familia tuvo problemas, tuvo celo, hubieron engaños, hubieron divisiones, se pelearon unos a los otros, Dios hizo un plan para reunirlos. Dios hizo un plan para el perdón. Dios hizo un plan para traer a esta familia nuevamente y juntarlo para que el plan de Dios fuera un éxito. Sabemos que cuando Jacob fue a Egipto, fue en Egipto que José pudo bendecir a su padre y a su familia. Sabemos que vemos aquí un plan de reconciliación. Vemos como los hermanos que habían estado apartados y le hicieron mal a José, vemos como José los perdonó. Es una reflexión al plan de Jesucristo. Es una reflexión a cómo Jesucristo iba a ser engañado aún por aquellos que eran más cercanos a él. Y podemos ver que él los perdonó y los restauró. Hermano, la historia de José es una historia que en muchos sentidos parece a la historia de Jesús. Podemos ver que Jacob murió en Egipto y fue José cuando lo enterró. Dios bendijo a su familia, pero algo ocurre que entonces nos lleva al libro de Éxodo. En Egipto se levantó un nuevo faraón, y el faraón tuvo miedo porque Israel estaba creciendo muy rápidamente. Porque cuando el favor de Dios está sobre tu vida, lo primero que tú empiezas a ver es crecimiento en tu vida. Y vemos que empezaron a crecer. Pero el nuevo faraón no conocía a José y no conocía todo lo que Dios hizo en Egipto. Por ello, por medio del Dios viviente. Y vemos que él puso entonces a Israel en esclavitud. Y pasaron 430 años en esclavitud en Egipto. Y fue necesario que Dios trayera a Moisés para liberar al pueblo. Bueno, hermano, mientras tú estudias la vida de José, yo quiero que pase verso a verso. Cuando Dios habla, su palabra se cumple. Que vea el dolor que este varón pasó. Pero él sabía que esta tierra no era su vida. Que él tenía un lugar preparado, que Dios había preparado. Y nosotros aquí en la tierra, aunque el hombre le ha sido dado dominio, es dominio para servir a Dios, para honrar a Dios. Yo espero que en esta clase tu familia se reúna, que se junten, que estudien juntos, que se amen, que hablen, que platiquen la palabra de Dios, que crezcan en su palabra, que se vuelvan firmes. Hermano, estos estudios son para que usted regrese a la palabra de Dios, que usted diga: ahora conozco bien la historia de Abraham. Ahora conozco bien la historia de Isaac. Ahora conozco bien la historia de Jacob. Ahora entiendo la historia de Saúl. Ahora entiendo la historia de José. Ahora entiendo el plan como Dios usó a Rebeca, aun como usó a María cuando Cristo era de venir a la tierra. A Rebeca no se le olvidó la palabra que Dios había hablado. Ayer yo hablé tampoco la palabra que habló Isaac. Isaac le dijo a Esaú: el yugo que está sobre tu cuello, que es el yugo de tu hermano, el odio que tú tienes, va a llegar el tiempo que cuando tú llegues al momento de seguridad, todo eso se va a caer de ti. Hermano, yo quiero que tú pongas atención. Cuando hay una palabra profética, los hombres no la entienden. Pero es una palabra de Dios. Dios quiere usar tu vida. Quizás tú eres el que va a traer la gloria de Dios a tu familia. Pero ¿qué te está desanimando? ¿Quieres separar de la presencia de Dios? ¿Qué es aquello que te hace dudar?
Hermano, si alguien tenía lugar para dudar era José. José pudiera haber dicho, pero Dios dijo que venía la promesa de Dios sobre mi vida. Pero al parecer esa promesa no se iba a cumplir cuando él estaba en la prisión. No es donde tú te encuentras ahora mismo, es a donde Dios te va a llevar. En estos estudios aumenta tu fe, aumenta tu gozo, cércate de Dios, porque Dios tiene propósito no solo contigo, pero propósito con tu familia. Abre camino para otros. Este es tu año, este es tu tiempo de estudiar y crecer en la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. No te olvides que pronto vamos a abrir Latin Harvest. Estamos ya preparándonos con este video para decirle a nuestra comunidad latina que te amamos y vamos a traer a Cristo a tu hogar. Que Dios te cuide, Dios te guarde. Ahora estudiar la palabra de Dios con tu familia y nos vemos el viernes, donde yo voy a hablar claramente y traer claridad a la vida de José, y el domingo que viene. Dios te guarde, Dios te cuide. Amén.